que normalmente desconfían más de los hombres que... Bueno, ahí voy. Qué sorpresa esta mañana al abrir el teléfono y ver que me habías escrito. ¿Que cómo lo llevo? Pues muy bien. Ya sabes, enredado con mis 1000 cosas. Parece que para mí los días son de 30 horas. Estoy contento. El otoño es aquí precioso. Me levanto por la mañana, salgo de paseo, después ducha, desayuno y para el estudio hasta la hora de cenar. No tengo tiempo para nada. El disco está quedando estupendo. Por cierto, que he conocido una chica. Guapa, lista, cariñosa, buena gente. Esto hay que decirlo siempre, aunque no sea verdad. Vamos, como si me lo hubieran hecho a medida. A ver si resultara ser mi media naranja. En fin, que no me puedo quejar, muy tranquilo y contento. Lo pasé un poquito mal al principio de separarnos, pero vuelvo a estar en forma. Y de corazón te deseo que tú estés igual de bien. ¡Mentira! Lo que deseo es que estés igual de jodida. Te mando un beso y hasta la vista. Bueno, eso es lo que le digo. ¿Quieren saber lo que en ese momento estaba pensando en realidad? Bien. Postdata. Soy un imbécil. ¿Que si cómo estoy? Pues he hecho una mierda. Acordándome de ti en cada segundo que pasa. Pensando en el que hubiera podido ser y no fue. Echándote muchísimo de menos. No he podido olvidar ni 1 milímetro de ti. Tampoco lo he intentado. Sé que lo mejor para los dos es estar separados. Que lo nuestro es imposible, pero no sé qué hacer sin ti. Te beso y espero con impaciencia volver a despertar alguno de estos días con un mensajito tuyo en el teléfono. Te amo.